¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo el favor de su atención a esto que es Desde la Pandemia, tomando el espacio de En Contexto. Estamos cerrando ya la edición de este martes 12 de mayo del 2020. Y saludo con muchísimo gusto a Juan Pablo Altamirano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Preocupado, Ramiro. La verdad es que muy preocupado porque ahora resulta ser que dice nuestro expresidente Vicente Fox, no vicepresidente, el expresidente Vicente Fox, que pues ahorita difícilmente tiene para comer. Entonces, pues uno se cuestiona, entonces, ¿qué hiciste con todo el dineral, maestro? ¿Fuiste presidente? Bueno, vamos a platicar de ese tema y por supuesto saludo a Ramiro Marmolejo en el análisis donde todo es forma y todo es fondo, tocayo. Hola, ¿cómo están? Gracias. Buenas noches, tocayazo, mi querido JP. Eh, Habrá que poner mucha atención una vez más en la reactivación del virus en los sitios donde arrancó toda la historia. Siguen apareciendo casos en Wuhan y siguen apareciendo casos en Corea del Sur, producto de algo que ya habíamos marcado aquí, el exceso de confianza. Eso es una muy mala consejera, el exceso de confianza. A ver, perdón, antes de comenzar, yo ahí sí quiero voy a meter mi cuchara, yo ahí sí difiero de Don Mármol. A ver, sí entiendo la parte de que nos tiene a todos hoy aquí adentro de nuestras casas. Sí estoy de acuerdo en la parte de conciencia y esto. Pero ya lo he mencionado yo varias veces justamente en el espacio desde la pandemia. Necesitamos, de verdad, empezar a voltear a ver lo que están haciendo en Suecia y en Alemania. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que esto del COVID llegó para quedarse y creo que estamos ahora sí entrando resignadamente, si queremos poner, si me vale el adjetivo, a una administración del riesgo y en donde nos tenemos que hacer a la idea de que al menos, de acuerdo con los expertos, el 80% de la población mundial se tiene que contagiar de este virus con lo que ello implique, ¿no? O sea, habrá quienes no padezcan ningún tipo ¿cómo decirlo?, de síntomas que se manifiesten, y habrá gente que lamentablemente pierda la vida, como pudo haber ocurrido a lo mejor con una influenza, con algún otro tipo de enfermedad, y que hoy, muchísimo más que en alguna otra ocasión, que de hecho también creo que vamos a hablar de esto en el programa, la manera en cómo nos alimentamos y lo que venden justamente en estas tienditas o establecimientos de conveniencia, empieza a pasar factura justamente en un país en donde enfermedades como la hipertensión y la diabetes complican muchísimo aún más asuntos relacionados justamente con el COVID. Lo que pasa es que creo que fuiste a la segunda parte de la historia, JP. No es tanto que no estemos, digamos, coincidiendo con los puntos de vista. A mí lo que me parece que es realmente contradictorio y contrastante es que en esta ocasión no entendamos como humanidad que las enfermedades forman parte de la historia de la humanidad y tenemos que convivir con ella. El problema, lo preocupante y lo que asusta es que hace algunos siglos hablar de lepra o peste era motivo de muerte segura, por supuesto. Hoy, con el avance de la ciencia, hoy con el avance de la evolución humana, no hemos sabido primero atender la aparición de la cepa número 19 del COVID y segundo, como tú bien apuntas, JP, no hemos trabajado o no ha trabajado la autoridad en un estilo de vida, porque eso es un estilo de vida con el COVID-19. No se va a ir, llegó para quedarse, no está muy lejos, el H1N1 sigue entre nosotros, pero aprendimos a convivir. ¿Qué pasó entonces? Que no hay una estructura de seguimiento y ahora tenemos que aprender a vivir con ello. Es por ello que me preocupa, perdón que repita la palabra ello, que no hay reacción, no hay capacidad de reacción para poder entender cómo se convive con esta pandemia. Es obvio y es lógico que tendremos que vivir con ella porque no se va a ir. El tema es que ninguna autoridad hace absolutamente nada para establecer las condiciones de convivencia en todos los sentidos. Uno de ellos, por supuesto, el sentido económico laboral, que es el que sigue perdido, sin rumbo. Pero entendamos que la enfermedad y las nuevas enfermedades forman parte de la historia de la humanidad.
Ahí sí, fíjate que creo que como sociedad vamos a lo que nos conviene. Por ejemplo, recordarás que los derechos humanos cuando entraron, pues fueron protectores prácticamente de todo aquel que llegara con pruebas o sus dichos y ponía en contra en este caso a la autoridad, o mandaban las recomendaciones. Aquí es lo mismo. Mira, en redes sociales, al momento de que compartes lo dicho ayer por López Gatell, por ejemplo, en donde esta circunstancia pudiera tener un pico en la zona metropolitana de Guadalajara para mediados de junio, la gente piensa que uno como comunicador, como periodista, estás dándole voz al gobierno federal para que la pandemia se alargue, afectando así la economía. O estás de negativo esperando lo peor. Digo, Sí, por supuesto, pero lo que tú estás haciendo es simple y sencillamente transferir esa comunicación para dar la oportunidad a gente que ni siquiera vio esa vespertina de lo que dice el gobierno federal. Y voy más allá. El gobierno del estado no ha reaccionado hasta esta hora de lo dicho por López-Gatell, pero me suena lógico. Después de invitarte al confinamiento y a sabiendas que venía Semana Santa, Semana de Pascua, un puente, y el 10 de mayo, hay que establecer que el 10 de mayo la gente salió como si nada y no era un día para trabajar, ojo. No podemos escudarnos en el tema, es que la economía está mal y tenemos que ir a trabajar. No, se fue a gastar, se fue a la convivencia, no la sana. Y el tema es la lógica. Vendrán 15 días, a lo que dijo el gobernador, que hay que esperar el comportamiento de la cepa con relación a los contagios. Y me queda claro que por cada uno son 8 o 10 los que pueden estar contagiados alrededor. Sí me llega el tema de la lógica. Bueno, perdón, Ramiro, de acuerdo con el New York Times y con los números que presentó, pues yo creo que pueden ser como 35 o creo que eran 65. Bueno. O sea, la verdad es que también sí creo que, digo, como tú bien dices, el problema aquí es que hay una cantidad de sobreinformación y al mismo tiempo que de desinformación en lo que ya parece y que muchos ya han apuntado, curiosamente, en la zona aquí de Jalisco, en un pleito de politiquería muy barata entre el Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno estatal de Jalisco y el gobierno federal, junto con la Subsecretaría de Salud. De acuerdo. Por eso insisto que el meollo del asunto tiene que ver con el exceso de confianza y para dar una muestra de qué forma es fondo, de que estamos todos muy confiados, no es solamente que se haya salido el 10 de mayo a las calles, es que ahora hay una prenda que es indispensable en cualquier outfit de alguien que se precie de llamarse fashionista. Se llama cubrebocas. Tiene que estar a la altura del mejor outfit internacional. Eso quiere decir, para mí, exceso de confianza. No importa que esté feo, no importa que esté gris o blanco, tiene que ser fashionista. Eso es exceso de confianza. Tan no es exceso de confianza que hay una foto que ya publicamos también en nuestras redes sociales, yo concretamente en Twitter, en donde el único que trae cubrebocas es Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Y toda más ha sufrido. La pandilla, yo quiero creer que llevaban un detente porque es que, o sea, no. Eso se llama exceso de confianza porque se usa cualquier cantidad de cubrebocas. Yo ya vi algunos, por cierto, que se hacen en Guanajuato, que son de piel. Por el amor de Dios, esos son de piel y vaya que están muy bonitos. Sí, pero no estoy muy seguro que sean de los autorizados por la FDA o por... A eso me refiero. Pero ojo, a ver, esto que está diciendo Juan Pablo dentro del análisis de la pandemia, hay que recordar que Palacio Nacional ha sido foco de infección de una o de otra manera y que ha habido gobernadores que han ido a la mañanera o han tenido contacto con el presidente que han tenido COVID-19. Afortunadamente, hasta ahorita es el saldo blanco. Pero, ¿de infección de qué? ¿Perdón? ¿Foco de infección de qué? ¿De COVID-19 o de otras cosas? No, bueno, de otras cosas, pero lo que en la pandemia hablamos es del COVID-19. Digo, porque también se contagia la locura, se contagia la demencia, se contagia el oscurantismo y se contagia la simpatía, ¿verdad? Creí que don Mármol ya iba aquí a empezar a hablar de las privacidades de gente del gabinete. Dije, no, espérate. No, como Bora, yo respeto, pero a lo mejor se contagia el
buen sentido del humor, se No, puede digo, contagiar. sino para hablarle a la señora Patti, digo, porque a lo mejor le interesa esa información que tú puedas darle. ¿No? O sea, Puede ser. ¿cómo ven? Perdón, No, tocayo, perdón, tocayo. No, pero lo que yo decía era básicamente eso. Alfredo del Mazo, pues me parece que ya entendió la lección y se lleva el cubrebocas, ¿no? Yo creo que aquí, Sí, claro. a ver, sale bien librado, obviamente del Mazo. De pronto, sí, yo veía ayer justamente en la noche, pues una cantidad de, obviamente, de memes y de algunos comentarios, la verdad es que muy, muy risibles, en torno a una crítica abierta directamente contra Alfredo del Mazo, pero como bien dice Marco, o sea, justamente por ser el único que trae el cubrebocas, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, de pronto ahora es en México el tarado y el que es objeto de burla es el que cumple con la ley, y el que se brinca las trancas, todo el mundo le aplaude. Pues, o sea, entonces, ¿en dónde estamos? En México, como tú lo dijiste, JP, en México, el matadito del salón es el que se bulea, pero el que no cumple regla es el vaguito y es el admirado. Ese es el tema cuando tú provocas tanto divisionismo de por sí. Somos fáciles de encontrarnos unos contra otros y le pones un poquito de condimento para dividir a las clases sociales, que ahora quien tenga más de 2 carros, no, perdón, quien tenga cuando menos 2 pares de zapatos, ya va a ser alguien que diferente a mí, el que tenga dos camisas, espérate, y aparte un par de tenis, Dios mío, no lo puedo creer, 2 pares de zapatos y un par de tenis, por favor, detente. Oye, espérame, detente. espérame. Había una persona que me sigue en Twitter y subí el video con esta declaración dicha por el presidente y simple y sencillamente le puse al post. Esta mañana así lo dijo el presidente y me ataca diciendo que el video está fuera de contexto. Perdón, ¿cuál es el contexto? Le pregunté yo. Y luego sale con el argumento de yo te creía que eres serio, pero como que te afecta la pandemia y estás subiendo cosas que no están ligadas con la realidad. No, Entonces, ese tipo de respuestas que tú estás diciendo ahorita, yo las leí ayer en la noche en 2 ocasiones, pero de cuentas diferentes. Sí. Me queda claro que incluso te metes al perfil, revisas qué es lo que dice, etcétera, y son robotizadas. O sea, me queda claro. A ver, eso que a ti ya te pasó ahorita, digo, porque seríamos en este caso el segundo dentro del, ¿cómo se llama? Del elenco del programa. Obviamente, entre más grande es la idiotez que sale de Palacio Nacional, en esa misma proporción es el hate que tú recibes en redes sociales cuando replicas lo que dijo Andrés Manuel. O sea, sí está bien raro cómo ahora resulta que si tú replicas la babosada que dice el presidente, tú te llevas la crítica y tú eres pues así, el fifí, el neoliberal y prácticamente el vendepatria. Si bien te va. O sea, dices, oye, yo no estoy criticando ni diciendo si está bien o está mal. Simplemente estoy repitiendo lo que dijeron en Palacio Nacional y eso en automático te genera una burla, una crítica, ¿no? Y de pronto uno se pregunta, y perdón que meta justamente este tema a la mesa, a ver, si una persona como el señor Luis Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla, ultra mega super chairo de la cuarta T, Pero ya no tanto. espérame, ya dijo públicamente literal, lo que sería el equivalente quizás a la mañanera de Andrés Manuel, dice En un literal, discurso. exacto, no hay certeza en levantamiento de cuarentena, ¿sí? O sea, no hay certeza para poder levantar la cuarentena, y lo está diciendo el señor Barbosa. A ver, entonces, ¿qué está pasando desde Palacio Nacional? Y entonces yo no entiendo el pleito, de verdad, porque eso es lo que se evidencia, un pleito entre el gobierno estatal en Jalisco y el gobierno federal, en donde uno te dice, no, ya, o sea, en México, en Ciudad de México ya pasamos el pico el día 8 de mayo. Ah, pero para Jalisco, los adelantaditos, los que se creen inmunes, no, a ustedes les toca hasta la tercera semana de junio. Perdón, ¿sí saben lo que genera ese grado de incertidumbre salido desde una autoridad federal? O sea, Y no perdón. hemos tocado un tema
un poco más escabroso, Juan Pablo, que se llama ajuste de cuentas y llámenme loco, pero el gobernador Bonilla fue el que pateó el pesebre, fue el que estuvo primeramente en contra de los números oficiales, es un gobernador morenista y ahora se quedó con tan solo 2 años de gobierno. Esto se llama fuego amigo, ajuste de cuentas, y van a empezar a cobrarse las cuentas a los gobernadores que han sido reaccionarios. Y el primer ejemplo se puso con el señor Bonilla. A ver, quiero ojo que me esto. llamen loco, pero yo creo que sí. No. Ojo. By the book, o sea, sobre el guión. Sí, porque además ayer decíamos Desde la Pandemia que faltaba el protagonismo de alguien que estuvo muy cerca de Bonilla cuando sucedió el primer capítulo y fue Olga Sánchez Cordero quien comenzó a través de sus redes sociales a felicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar al que ella pertenecía, y a partir de ahí toda la plana copy-paste de la 4T haciéndole el aplauso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso te sí, digo, y ojo porque el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, curiosamente, dio a conocer que iba a la escalada de la reactivación económica para esta semana. Esto lo dijo desde la semana pasada. Y hay que recordar que el día de ayer, en la mañanera, el presidente dijo, esta semana daremos a conocer el proyecto de reactivación. Entonces, hay una carrera, hay un asunto en el que se politiza esta situación y en donde hoy, porque hay que decirlo de esa manera, alguien saca la fotografía de una pantalla donde viene un calendario en donde presuntamente gobierno del estado es la que ya estaba analizando. Después, tiempo después, horas más tarde, el propio gobierno la desmiente. Me parece porque veo la fotografía que sí es alguien que la filtra y sí es alguien que pues hace evidente cómo se iba a restablecer y en qué porcentajes. Sí, Juan Pablo. Oye, a ver, justamente, en razón justamente de este tema que apuntas, Chief. ¿Cuántos tratados de hermandad con ciudades internacionales, con grandes capitales del mundo, tiene convenio Jalisco o firmas de colaboración? No, pues no. O sea, ¿No me cuenta, correcto? Creo que Jalisco es uno de los más amigos, ¿no? Okay, a eso justamente voy a esto. Perdón que yo insista en esto, pero creo que es ultra necesario. No hay que esperarnos a más. O sea, ¿a qué más, digamos, qué más tenemos que esperar? Es necesario que empecemos a voltear a ver casos como el de Suecia, casos como el de Alemania, que incluso Angela Merkel hoy se vuelve a manifestar por ahí en algunas cuestiones, con lo de los contagios de los que tú hablas, para ver cómo están manejando ya la pandemia en términos de lo que bien apuntó Mármol. Ya es una convivencia diaria, o sea, esto llegó para quedarse. Y en lo que de verdad tiene que ser una administración del riesgo de contagio, y en donde parte de los hábitos de los que no hemos hablado justamente también en el programa, porque pues, obviamente ninguno de nosotros somos nutriólogos, pero creo que viene un cambio de paradigmas muy importante en México para aquellos que le quieran entrar, porque obviamente no vas a poder forzarlos a todos. Pero yo creo que más allá de esta parte de las cifras y de si se va a reactivar la economía, si no, si se filtró o no la gráfica, coinciden en las fechas de término y demás, no, a ver, de verdad, si Jalisco tiene, o Guadalajara tiene tantos tratados con otras ciudades en el mundo, caray, empezar a buscar a esas personas, a estos especialistas, a estos médicos que tienen 3 meses antes que nosotros con este asunto del COVID, o por lo menos 30 días, pues para saber qué están haciendo allá, porque ya vimos que entre lo que dice y quiere hacer el presidente, lo que dice y lo que de verdad no está sucediendo, yo creo que Jalisco sí puede empezar a levantar la mano junto con algunos otros gobernadores de la zona Bajío para empezar a hacer un frente común en lo que muchísimos especialistas y analistas, de los que tú y yo hemos conocido, sobre todo, Chief, coinciden. Necesitamos empezar a trabajar en economías de región en México. O sea, ya no puedes hablar de una economía nacional.
¿Por qué? Porque ya no son esos tiempos. Y después de esta pandemia, creo que muchísimo menos. Entonces, A mientras... ver, pero hay una situación que te pongo sobre la mesa. No hay un riesgo que no quieran correr otros gobernadores a sabiendas de algo que ya analizamos así brevemente, el caso Bonilla. Es decir, sí voy con la razón que puede tener el gobernador de Jalisco, que ha estado como líder en algunas resoluciones. Sin embargo, ¿cuál sería el precio de lanzarme con esa caballada ante un clima de inestabilidad económica y de depender del gobierno federal en muchos aspectos? Justamente No va a suceder. justamente por lo que tú decías de la parte económica. Justamente por eso. O sea, no te puedes No va a esperar suceder. algo que... No va a suceder. A ver, El pacto federal no lo va a permitir, Juan Pablo, porque la fuerza política y el brío político termina en cuanto empieza la llave que se cierra de las participaciones federales. Él, el presidente, tiene el sartén por el mango. Ya cerró fideicomisos, ya cortó subsecretarías, ya redujo la nómina, ya bajó el sueldo, ya disminuyó, por supuesto, las aportaciones, el retorno del peso que llega al centro del país se vuelve en unos cuantos centavos. Tiene la fórmula perfecta, que es cerrar la llave económica. Entonces, a menos que exista grandes arcas estatales, yo dudo mucho que brinque de 2, 3 encontronazos verbales el pleito de algún gobernador con el gobierno de la República. No pasará de ello, porque reitero, lo que se le hizo al gobernador Bonilla es un manotazo. Es decir, esto se puede hacer desde aquí y no me importa que sea de casa. Eso va como ejemplo. yo no creo que sea manotazo de veras. Yo sí creo que el señor Bonilla nos va a dar, digo, de verdad, ojalá que me equivoque. Pero yo creo que el señor Bonilla pasó en vez de 5 a gobernar por 8 años. Ojalá que me equivoque. Y es que te voy a decir algo, mira, en estos momentos ya era como para que el pacto federal se hubiera roto o hubiera Claro. sido una economía alterna. Estamos hablando de más de 50 días que comenzó esto y cuando recién pasó la primera o la segunda semana escuchábamos a los gobernadores tratar de generar una economía para que no se cayera. Jalisco fue uno de los primeros que empezó a apoyar con un programa. Después recordamos que el presidente de México dijo en un domingo, yo voy a presentar el tema del rescate económico, que no fue otra cosa más que un informe de actividades del trimestre, y en eso nos han dado a tole con el dedo con el tema de los tiempos. Eso, a ver, como parte de ese atole que nos van a dar mañana con el dedo, ¿qué crees que va a presentar el presidente? Tiempo. Va a No, comprar pues es que es tiempo. Va a tiempo, comprar claro. tiempo. Va a comprar Mañana tiempo. quería presentar su programa para el apoyo ahora sí de la economía familiar. Dijo que mañana lo presentaba, mañana es miércoles. ¿Qué va a presentar? Va a comprar tiempo, no va a presentar nada, va a comprar tiempo, No. va A a hablar ver, acerca pero de beca. no hay dinero. O sea, no hay dinero. Y al no haber dinero, ¿sí? Y era lo que también se nos está yendo el tiempo en eso. Tampoco ha hablado, ojo, cuando le preguntaron del avión presidencial, el avión presidencial ya tiene comprador. Lo voy a dar a conocer después. A ver, si ya tiene comprador y en medio de una pandemia internacional, ¿quién te compra un avión? Avianca está en quiebra. Supongo que habrá más de algún comprador que pueda Interior haber no en un avión tarda. de sus posibilidades, ¿no? Una Interior no flotilla, tarda. ¿no? Interior no tarda, ¿eh? Sí, por Internet no tarda, supuesto. pero a lo que me refiero es, a ver, si ya tienes al comprador, sácalo. ¿Por qué? Porque esa es una buena noticia para el país. Pero Pero, tienes que devolver la evidentemente, lana. ¿mandé? No tienes que devolver la lana o reasignar la lana que ya tienes de los boletos. Igual dijo que ya la tenía. Por eso, a ver, a lo que me refiero es que él dijo que ya estaba un comprador. No hemos sabido quién Ahora, porque no existe tal. a ver, espérame. Es que ahorita se me está viendo algo en la mente. A ver. Imagínate que, ¿se acuerdan de aquella cena en donde pasó Charola el presidente y les dijo de a cuántos boletitos van a comprar, ¿no? Cada uno de los... Claro, Y que les dio claro, croquetas, por cierto, a los A ver, empresarios. claro, a ver, claro. ¿qué pasa? O sea, es que la verdad es que ahorita ya, como están las cosas, creo que uno puede empezar a elucubrar. ¿Qué pasa si el presidente les dio esta compra de boletos a muchos de los empresarios en la dichosa cena a plazos y ahorita con pues este asunto de la pandemia, pues no hay para pagar
la letra de los plazos de los boletitos. No sé creo. qué contestarte. Yo no lo creo así porque sería aventarse una volada de un dinero que no era poca Sí. cosa, y que no lo puedes hacer tan perdedizo. Pero bueno, tu hipótesis suena divertida, JP. Sí, ¿No? mira, aquí el tema de lucro, qué puede ser, qué no puede ser o qué dejó de ser, por ejemplo, me parece ya en otra circunstancia, pero sí creo que en estos momentos el gobierno federal no tiene de dónde sacar ya más discursos. Con lo dicho el día de ayer y que no sacamos de contexto nadie, así lo dijo el presidente, ¿para qué queremos más en este país si ya tenemos un par de zapatos, una camisa y un auto modesto? ¿Para qué queremos más? Luego entonces, ahí quiere decir que ni siquiera alcanza para el subsidio a largo plazo, es decir, a 6 años, 5 años que le queda al presidente para el tema de los, ¿cómo se llama?, programas sociales, porque la pobreza va a crecer día a día. Entonces, a partir del día de hoy, se acabó la carne y acostúmbrense a comer frijol con gorgojo. Oigan, O sea, de acuerdo con Coneval, prevé 10 millones más de pobres. 10 millones. O sea, Hay estaríamos números, por eso, hablando a cerca de los 75 millones de personas en este país. O sea, de verdad es alarmante. Es sí, alarmante. pero para el presidente no, porque para él el tema es muy sencillo. Él no lee el New York Times, tampoco, así lo dijo él, tampoco cree en las De Twitter. instituciones que pues, lo que critican pasa es a México y su crecimiento. que esto se llama la fábrica de pobres que está viento en popa, se los dije, está generando lo que él necesitaba. Pobres que tengan que extender la mano y que para que les pongan algo en esa mano, en supinación, esa mano tenga que hacer esto y marcar una cruz por una opción política. Es la fábrica de pobres que está buscando comprar votos a través de 4 o 5 mil pesitos bimestrales. Ahora sí Por que... supuesto que sí. Ay, no, Juan Pablo, mejor sonríe, mejor sonríe. No, qué barbaridad. Vámonos, Oigan, chicos. pues ya nos vamos, es hora de irnos, ¿sí, no, JP? Ya, listo, estamos sobre el time. Ya estamos sobre el tiempo y le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mañana es miércoles y tenemos 1 hora desde la pandemia a las 11:30 de la noche, ¿verdad? Correcto. En la noche, y a ver si es cierto que va a haber un super plan como prometió el presidente. Mañana Eso es. Mañana será un tema de análisis porque no es que obligue ver la mañanera, no, en ningún momento he dicho eso, pero sí obliga el tema de lo que vaya a decir el presidente si es que dice algo y cómo sería la réplica de los estados de división de poder. Gracias, pásela bien.